Ok, muy buenas noches. Hoy les vengo a hablar del sistema de admisión y escape. El sistema de admisión y escape, donde vamos a continuar con motor cuatro tiempos Caterpillar, Cummins, Perkins y Komatsu. Igual para otras aplicaciones de motores cuatro tiempos. Hablaremos lo que es el sistema de admisión y escape como tal y las características y cómo está compuesto el sistema de admisión y escape. Ok, el sistema de admisión y escape es movido lo que es el turbocompresor por los gases de escape. En muchas oportunidades tenemos fallas en los equipos donde nos dicen que tienen características de humo negro, exceso de humo negro, pérdida de potencia, entre otras características. ¿Qué suele pasar? Que a veces llegamos y le decimos, es mala calibración de admisión y escape, porque también esto va relacionado con esto, es mala calibración de admisión y escape, por decir algo, 1525, o es mala entrega de combustible. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no se ha percatado la persona cuando está en el diagnóstico, ver y analizar qué es lo que está pasando, porque los turbocompresores llevan una presión determinada y un galonaje de aire que alimenta al equipo para mantener la potencia adecuada. ¿Qué pasa y acontece? Que tenemos que observar qué es lo que nos está fallando en el sistema de emisión y escape. Por decir un ejemplo, nos está fallando qué en realidad, qué es lo que nos está fallando y cuál es el requerimiento de nuestro cliente y cuál es la falla en realidad. Porque vamos a suponer que sea un equipo donde lo calibraron perfectamente, sus alturas y todo lo demás, full time, full set, todo lo demás. Y persiste el humo negro. Turbocompresor está perfecto, nuevo, líneas de escape, todo calibrado, ajustado bien, pero persiste la falla. Tenemos en las máquinas, en los equipos, elementos muy importantes donde tenemos un intercooler o aftercooler, donde hay un intercambio. ¿Qué pasa? Que muchas oportunidades llegan a estos equipos, pasan las 2000 horas, las 4000 horas, las 6000 horas, 8000 horas, 10000, 12000 horas y nunca han bajado el intercooler para hacerle un mantenimiento preventivo. La relación de aire-combustible es muy importante, señores. La relación de aire-combustible es muy importante para al momento, al momento del equipo, la potencia real requerida y la ganancia del motor. De donde llegue el equipo y esos pequeños detalles de potencia es donde es el éxito y el motor, sus resultados al 100%. Por eso es muy importante el análisis como tal, las relaciones de aire-combustible, los galonajes, entre otras características. Hablaré de esto mucho más adelante. Donde aquí les presento un pequeño diagrama del sistema de admisión y escape. ¿Qué pasa, jóvenes? En muchas oportunidades nos vamos a conseguir que nuestros clientes nos exigen cuál es la pérdida de potencia de la máquina, o es el motor, o cómo, en qué está montado el motor. Entonces son pequeños detalles que tenemos que revisar. Tenemos que revisar cuánto es la presión del turbo. Eso también nos explica una tabla de especificación técnica que los tienen todos los fabricantes, Caterpillar, Cummins, Perkins, Komatsu, entre otros, donde nos diga, por decir algo, 100, por decir algo, 29 kilopascal, 105 kilopascal, entre otros características. Entonces, muy pendiente con estos detalles, muy pendiente con estos detalles. Si no hay la presión adecuada, hay que comenzar a analizar el sistema de admisión y escape. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si hay un mal ajuste, si hay un X característica, si hay un mal ajuste por decir algo, de la válvula de admisión y escape, si hay el turbocompresor tiene deficiencia, o si el intercooler me está fallando como tal. En todos estos detalles, jóvenes,
¿Por qué los explico? Porque muchas veces llegan y dicen, por decir ejemplo, vamos al tema de lo que es el sistema de inyección. Viene el bombista, calibra, ajusta, deja perfecto su sistema de inyección y dice, no, pero es que demasiado humo negro. Y él dice, yo lo calibré dentro de rango, pero persiste la falla. Pero si tenemos un turbocompresor que está deficiente, o montaron de repente el turbocompresor nuevo, pero tienes un intercooler donde está contaminado de tanto hollín X características, y llega la persona y dice, ya va, un momento, ya ustedes revisaron el intercooler o el intercooler. Entonces son pequeños detalles, jóvenes, que tenemos que ir observando y analizando. Ya no es solamente decir, fue falta de calibración. Hey, un momento, esto, si hay una otra parte relacionada con el sistema de admisión y escape, eso me puede producir una falla en el motor. Y el humo, pérdida de potencia, entre otras características. No podemos, por decir, enlazar una falla con la otra, que digan, no, es combustible, falta de ajustar mejor la bomba. ¿Y a dónde vas a ajustar una bomba de inyección si no tienes el intercooler adecuadamente entrando el galonaje de aire adecuado al equipo? Vamos a suponer que calibraron las válvulas de admisión y escape incorrectas. Eso también me trae una falla a la unidad. Entonces, pendiente con estos detalles, jóvenes, lo que son las válvulas de admisión de escape, entradas, filtros obstruidos por X razones, falta de mantenimiento, o a veces hay desconocimiento. En muchas oportunidades llegan y colocan un filtro no en una posición correcta. Desconocimiento a veces cómo funcionan las cosas. Entonces, muy pendiente de estos detalles. ¿Por qué? Porque imagínese que usted llegue un filtro de admisión y llegue y lo coloque en una forma incorrecta. Puede pasar con los equipos. Déjeme decirle que puede pasar. Y lo he conseguido X. Bueno, somos humanos. Es lo primero importante aclarar en esto. Entonces, muy importante con estos detalles. Entonces, fíjense que haremos análisis aplicado. Nos llama el cliente, va y calibra el bombista. El bombista dice, la calibré dentro de rango, vuelven a llevarlo, está dentro de rango. Y persiste que me dicen, tengo demasiado humo negro. Y el humo no se siente ni picoso ni nada. ¿Qué está pasando aquí? Si tenemos un turbocompresor que está deficiente, nos dice el cliente, el turbocompresor es nuevo, esto también puede venir a veces con fallas, han pasado. Revisamos perfecto, seguimos la línea, seguimos todo lo demás, y resulta que en el intercooler o cooler conseguimos una pequeña fisura donde se pierde el aire que va a la entrada de la cámara de combustión interna. Entonces son pequeños detalles, jóvenes, que tenemos que analizar. La presión del turbo, tener los manómetros indicados para esto. Todos los fabricantes nos indican herramientas indicadas para eso. Muchas personas llegan y dicen, no, no, que le ponen la mano. Primero por sistema de seguridad y usted está incurriendo, y ahí está fallando totalmente. Entonces, pendiente con estos detalles. ¿Ok? Entonces se va analizando intercooler, persiste la falla, no es el intercooler, seguimos a lo que es las válvulas de admisión y escape. Válvulas de admisión y escape. Si se calibra unas válvulas de admisión y escape, como no es incorrecto, también nos presenta esta falla. Porque muchas personas llegan y dicen, no, eso es igual a otro modelo. No, siempre se trabaja con el manual de servicio. Siempre se trabaja con el manual de servicio, jóvenes. Lo que indica el manual de servicio, el orden que indica el manual de servicio. ¿Ok? Siguiendo todas las pautas, siguiendo todo como nos indica el manual de servicio. Donde me diga, ponga el 1 en compresión y calibre, por decir un ejemplo, 1, 2, 4 emisión, 1, 3, 5 escape. Y full time de inyector está.
este orden. Igualito la segunda vuelta que cae el 6, que habla igualito el volumen compresor, 356 admisión, 246 escape. Los inyectores que indica, igualito puede ser para un motor de 8 cilindros, 12 cilindros, 16 cilindros, X. Entonces, muy pendiente de estos detalles, ¿ok? Para el momento de intervenir un equipo, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? ¿Ok? Porque en muchas oportunidades nos conseguimos con fallas donde llega un intercooler que nunca le han hecho mantenimiento, un turbocompresor que tiene los anillos internamente defectuosos, o los álabes tan golpeados, válvulas de admisión y escape fuera de rango, descalibradas totalmente, o agarró una persona y no sabía cómo se calibraba realmente y calibró como le dijo una persona. No, siempre hay que seguir lo que indica el manual de servicio. Lo que te indica el manual de servicio es lo que vamos a seguir, porque en eso un grupo de ingenieros técnicos, entre otras características, se preocuparon para sacar la mayor perfección del equipo. Caterpillar, Cummins, Perky y Komatsu. Entonces, muy pendiente con estos detalles, ¿ok? Para que no hayan errores. Pero fíjense que muchas veces llegan y nos dice el cliente, persiste una falla de humo o persiste una pérdida de potencia. Hay que analizar en el sistema, supongamos que todo lo demás está bien y persiste la falla. ¿Qué pasa si tenemos un turbocompresor con características que vienen y me dicen, ya lo llevamos y está reparado? Y eso lo dejaron perfecto. Pero me indica el manual de servicio que tiene que tener cierto galonaje. Y resulta que llega y el galonaje no cumple las especificaciones. Me dice el manual de servicio, tiene que tener 100 libras, por decir un ejemplo. Y cuando yo le voy acelerando el equipo, 700 RPM, 1200, no llega ni a 50. 1800, seguimos en lo mismo. No hay potencia, no hay entrega de esa potencia de todo. Entonces son detalles y trabajando con lo que nos indica el manual de servicio y trabajando muy importante con manómetros indicados que nos los indican todos los fabricantes. Nos los indican todos los fabricantes. Que suele y a veces que llega y dicen, por decir un ejemplo, a veces llegan muchas personas, no, mete de la mano. Ah, señor, primero que todo su seguridad, las manos, todo eso es muy importante. Son piezas mecánicas que le pueden X, pues, muy importante eso. Puede perder usted un dedo, ¿ok? Esos son álabes. He visto unas cosas a veces que me quedo, wow. Es muy importante con estos detalles, jóvenes, ¿ok? ¿Qué pasa? Que tenemos el sistema de emisión y escape y llega y dicen, persiste la falla y venimos y revisamos lo que es la parte de admisión y tenemos fuga por la salida de emisión de aceite. Y dicen, no, pero eso está reparado, eso lo llevamos a técnico, lo reparamos, pero tenemos pérdida de galonaje. Tenemos el intercooler que está totalmente, pero si el turbocompresor no cumple las especificaciones técnicas, suele pasar esto. Suele pasar esto. Entonces, fíjense que el sistema de emisión de escape tenemos el turbocompresor, los gases de escape que mueve el turbocompresor, pero ya pasamos por el intercooler, vamos a la entrada de la entrada de cámara o culata y seguimos. Pero si dentro de la culata persiste una falla donde tenemos unas válvulas de admisión y escape donde me tienen que trabajar todas sincronizadas. Y resulta que llegaron y no calibraron la válvula de admisión y escape como me lo indica el manual de servicio. Como me lo indica el manual de servicio. Donde el manual de servicio me indica el orden de esta calibración de esta manera
la primera vuelta y la segunda vuelta de esta manera. Igualito sigue siendo internamente, por fuera dos vueltas, internamente una. Entonces, cuando tú analizas, hey, ¿qué pasó aquí? Donde me digan, vamos a suponer, tenía que ser 10 admisión, 12 escape o 15 escape, y persiste la falla. Si están mal calibradas las que son las válvulas de admisión y escape, suele pasar esta falla, suele pasar esta falla. Entonces es muy importante, señores, como lo he ido llevando las charlas técnicas de motor cuatro tiempos, basado a Caterpillar, Cummins, Perkins y Komatsu, los detalles donde vamos a observar qué es lo que nos está fallando, cuál es la pérdida de potencia. Hey, un momento, es por combustible, qué es lo que nos está fallando. Pero hoy ya estamos hablando del sistema de emisión de escape, ya hemos hablado de combustible en otra charla técnica. ¿Ok? Te los invito a, a nuestras charlas, a Multiservicios Aralia, ahí van a conseguir los enlaces y van a conseguir todo lo demás. Ok, entonces fíjense lo que es el sistema de emisión y escape. Seguimos. Entonces resulta que calibramos la válvula, persiste la falla. ¿Qué es lo que nos está fallando en el equipo? Ya revisamos todo el sistema de emisión y escape, todo lo demás. Pero si de repente no tenemos adecuadamente lo que es la parte interna del motor, porque de repente se hizo un mal ajuste y de repente comenzó el motor internamente a fallar. Entonces son detalles que hay que ir observando, así como lo presento en esta imagen, detalles que hay que ir observando y ver qué es lo que está fallando realmente. El sistema de emisión de escape es muy importante, lo que es la relación de aire-combustible, los galonajes. Muchas personas llegan y no le prestan atención, no, el turbo, listo, dale. Y resulta que si el turbo llegó y el intercooler lo contaminó, no va a dar la potencia adecuada. Cada vez que se reemplaza un turbo hay que revisar la entrada del intercooler y ver cómo está contaminado de aceite. Verificar ese detalle. Ya le doy un momentico, por favor. Dice la válvula de emisión y escape. Momentos de la inyección. Un momentico, por favor. Fíjense aquí. Aquí donde les estoy explicando la entrada como tal. Porque aquí donde viene del intercooler y entra aquí el galonaje de aire. Pero si esto aquí está entrando contaminado por, porque no se tomó la precaución de hacerle mantenimiento, hacer un correctivo como tal. Entonces son detalles, jóvenes. Entonces fíjense que aquí donde le explico lo que es el compresor, lo que es las turbinas, los bearings, todo lo demás. Entonces muy pequeños detalles, pero que marcan la diferencia. Pequeños detalles, pero marcan la diferencia. Lo que son las válvulas, los ajustes de válvulas. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí donde está el turbocompresor, la entrada de lubricación, pero fíjense cómo está compuesto aquí la entrada de aceite, el housing, la entrada de admisión, la salida de escape, entre otros. Entonces fíjense que en muchas oportunidades llegamos, ¿qué es lo que nos está fallando en el equipo? ¿Qué es lo que nos está fallando en el equipo? ¿Cuál es la causa, motivo? Porque si nos llama un cliente y nos dice, tengo una pérdida de potencia, tenemos que analizar, ya está la cuarta charla que dicto, ¿qué es lo que nos está fallando? Sistema de entrega de combustible, si he hablado del sistema de enfriamiento, lubricación o admisión y escape. ¿Ok? Entonces son detalles, jóvenes, que tenemos que ir analizando, ir detallando qué es lo que nos está fallando en el motor cuatro tiempos. Porque así como les acabo de explicar ahorita, lo he explicado en la otra charla, donde tenemos que tener manómetros indicados para esto. ¿Ok? Los manómetros indicados y lo que nos indica el manual de servicio. ¿Ok? Entonces, muy pendiente con estos detalles, el turbocompresor,
cómo está compuesto internamente, las válvulas de admisión de escape, sus componentes, sus balancines, sus resortes, los asientos donde van ellas, ya donde llega y sensa, la parte interna de culata, su sensor de temperatura, ok, sus componentes de motor internamente. Esto es otro tema de Collins, que ya lo ha conversado en otra charla. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido bastante la charla técnica del día de hoy. Los invito nuevamente a Multiservicios Adalias, ¿ok? Y cordialmente invitados, ¿ok?